Bueno, me presento. Mi nombre es Silvano André López Guerrero, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Abierta a Distancia UNAD. Este es el segundo video que estoy haciendo porque tuve un pequeño problema con el portátil. No me funcionó, me tocó volver a hacer todo de nuevo, entonces voy a ser un poquito más explícito con este como tal. En este video vengo a explicar el laboratorio que tuvimos referente a la materia balance másico. Este es el anexo 2, laboratorio virtual con simulador VR Labs y o Excel. Aquí está el autor, mi código como tal, la fecha. En este laboratorio teníamos que escoger uno de los 5 ejercicios que habían ahí, el cual la profesora ya nos había explicado. Ella había seleccionado el 2, entonces yo estoy seleccionando aquí el número 3 si no estoy mal. A continuación voy a explicar aquí en el Word como tal todo lo que yo hice referente a este ejercicio y después el simulador que es este Excel, en donde también acabo de explicar pues todo lo que realicé y en esa tablita tengo toda la información bien detallada para asimismo entenderlo de la mejor manera. Bueno, entonces, perdón, aquí. Continuando, dice lo siguiente. En una industria se extrae la corteza de mangle con un peso de 1.7 toneladas con la siguiente composición porcentual en pesos. En peso, perdón. 40% de agua, 36% de taninos y 24% de sólidos solubles. La madera finamente molida se somete a un proceso de extracción donde se agregan 0.5 toneladas de agua caliente para obtener una pasta que contiene 62% de agua de alimentación, 2.8 de taninos y 35.2 de sólidos solubles que no son taninos. Como algo para tenerlo en cuenta, todos estos porcentajes se relacionan con la alimentación total. De acuerdo con el siguiente diagrama, el dibujo que está aquí, determina la masa y las composiciones porcentuales de cada uno de los componentes presentes en cada flujo que aparece en el diagrama. Bueno, a continuación tenemos un diagrama un poco sencillo, simple, no es nada fuera de lo común, en donde tenemos dos entradas y también tenemos dos salidas. Nos está entrando la corteza y nos está entrando agua caliente y nos está generando un residuo y al final el producto. Entonces, dos entradas, dos salidas. El proceso tiene dos corrientes de entradas, como ya les explicaba, alimentación de corteza de mangle y agua de agua caliente, perdón, la cual podría ser F1 y F2. Y las dos salidas que podrían ser extracto total que viene este y el residuo que vendría siendo ese que podría ser la salida. Dice, flujo de corteza de mangle, alimentación 1, la primera que se llama corteza. Esta nos dice que aquí está entrando un 40% de agua, 36% de taninos y sólidos solubles un 24%, por esta parte de aquí que se llama F1. Tenemos que tener en cuenta que los sólidos solubles, eh, como el componente restante y excluyendo el tanino, para efectos de balance, asumiremos que estos sólidos no son taninos inertes como tal, los que están entrando por aquí. Bueno, cálculos de las masas individuales en F1. La masa del agua sería las toneladas como tal y lo multiplicaríamos pues por 0.40 que vendría siendo el porcentaje como tal del agua. Del agua y aquí lógicamente está de los taninos y de los sólidos solubles. En cada uno haciendo las operaciones, en el agua nos da 0.68 toneladas, en el tanino 0.612 toneladas y en los sólidos solubles 0.408 toneladas. La comprobación es muy sencilla, sumamos todos estos resultados que están aquí y nos daría una totalidad de 1.7 toneladas, que es lo que está ingresando aquí, solo por este F1. Tenemos que tener en cuenta que solo es el F1. Continuamos. Flujo de agua caliente, alimentación 2F2. La masa total de F2 es 0.5 toneladas, la que empezó a entrar por aquí. Esa no tenemos que hacer ningún proceso porque simplemente es agua caliente, no está compuesta como la corteza. Asumimos que es agua pura, entonces aquí ya lo ponemos de que es 0.5 toneladas. La masa total de entrada debe ser igual a la masa total de salida. Tenemos una fuente de entrada y una fuente de salida, la cual es F1 más F2, entrada más salida, perdón, F1 más F2 es igual a la entrada más a la salida, que esto viene siendo 1.7 toneladas más 0.5 toneladas, que nos da un total de 2.2 toneladas. Lo que entra es lo que sale, independientemente sea residuo y sea la pasta o el exceso como tal. Continuamos aquí. Balance de componentes total. Tenemos
el balance del agua total, que simplemente pues, o sea, lo sumamos y nos da un total de 1.180 toneladas. Los taninos total los tenemos como 0.612, los sólidos solubles como 0.408. No tiene ninguna operación, ¿por qué? Porque como el agua, ay, perdónenme, aquí está. Porque como tenemos dos entradas de agua, una de agua caliente y el otro que está entrando aquí con la corteza, que también tiene un 40% de agua, entonces tenemos que sumarlos como tal. Bueno, determinación y composición de la masa del extracto. Yo la manejé a un 10%, ¿por qué? Porque aparentemente aquí en el enunciado no nos estaba dando como un porcentaje o algo en el cual nos diga o nos hable sobre un residuo. Entonces yo lo manejé con un 10%. Balance de sólidos solubles. La masa de sólidos solubles de residuos sería 0.408 toneladas por 0.10, que es el porcentaje de aquí, y nos genera un residuo de 0.0408 toneladas. Seguimos con la masa de los sólidos solubles en el extraído, que sería 0.408 toneladas menos 0.0408 toneladas, que nos da un total de 0.3672 toneladas. Seguimos con el cálculo de la masa total del extracto. Usamos el dato del extracto que contiene un 35.2% de sólidos solubles y al transformarlo para lo de toneladas nos da lo siguiente: 0.3672 sobre 0.352, aquí está, ¿no? El porcentaje, nos da un aproximado de 1.0432 toneladas. Esperemos que, ahí ya, que este es un poquito lento. Ay, que este computador se aloca a veces. Quedamos en, mira, si ven, a ver si se aloca. Aquí está, listo. Bueno, continuamos con las masas de los componentes del extracto. La masa del agua del extracto es 1.0432 toneladas por 0.62, nos da un aproximado de 0.6468. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Seguimos con la masa de taninos y la masa de solubles, que es lo mismo. Simplemente la misma ecuación, simplemente cambiamos los valores como tal y nos va a generar los diferentes resultados. Lo de los sólidos solubles no, porque ellos ya están compuestos como tal ahí en ese resultado. Determinamos la masa y la composición de los sólidos agotados como tal. La masa total de los sólidos agotados es fuente total menos masa de extraído, que sería 2.2 toneladas menos 1.0432 toneladas, nos da un aproximado de 1.1568 toneladas. Masas y composiciones de los componentes S, ¿no? S ya sabemos que son los residuos, perdón. Masa de taninos en S, 0.612 toneladas. El resultado que lo tenemos acá arriba. Ajá, acá está. Menos el 0.0292, que en toneladas sería 0.5828. Esto es para sacar la composición del porcentaje como tal, ¿no? Por eso se lo hace. Es lo mismo para la masa de agua como para la masa de sólidos solubles. ¿Por qué? Porque así tenemos un porcentaje de lo que va a salir y de los residuos como tal, o los sólidos que pues también tienen que salir, que es una cantidad mínima, se dan cuenta. Adicional, tengo tres aspectos muy importantes a tocar sobre este tema, en los cuales les puse unos ciertos nombres. El primero es el balance global. El proceso inicia con una alimentación total de 2 toneladas y en esta masa se divide en dos corrientes de salida, una de 100432 de extracto líquido y la otra es de 101568 de sólidos agotados. Estamos hablando entonces de la salida del producto y de la salida del desecho como tal, o de decir del desperdicio. No, desperdicio es otro nombre para otra cosa. Esto sí, como decir el desecho o lo malo y el producto total. Segundo, el extracto, producto deseado, lo que les comentaba. La masa extraída es aproximadamente de 1.04 toneladas. O sea, si se dan cuenta, son como 6 toneladitas más o menos que salen, ¿no? Porque estábamos, perdón, más de 6, como unas 8 por ahí, porque estábamos hablando de 2.2 toneladas como tal. Aunque el extracto es principalmente un 62% de agua, contiene la mayor parte de los sólidos solubles, que vendría siendo un 35.2% que se busca extraer. Y por último, los sólidos agotados, que viene siendo el residuo. Esta corriente tiene una masa más grande porque es 1.16 litros.
La mayor parte de esta masa también no es extraído, o sea, un 50,38% y el agua remanente queda de un 46,9%. Punto clave, la presencia de 3,53% de sólidos solubles aquí justifica la asunción de una porción de un sólido que no fue extraída, creando un residuo sólido viable. Al ser sólido, sabemos que la densidad va a ser mucho más alta o el peso, entonces por eso es que la diferencia, claro, es tan abrupta como tal. Esto es como decir un ejemplo, el dulce, yo no sé si es el dulce de panela, creo que es así, o las melcochas que les dicen, es algo así, o sea, entra demasiado, pero a la hora de la verdad, lo que sale es muy poco, y el residuo siempre va a ser alto. Continuando, tengo aquí la misma gráfica, la extracción, el proceso, las dos entradas donde tenemos agua caliente, la corteza, fuente 1, fuente 2, salida y extracción. La extracción es la pasta. Como les decía, tengo el cuadrito súper sencillo, súper claro para no haber enredos, en donde tenemos masa total, distribución, corteza de entrada, salida de extracto, salida de residuos y la salida total. Tenemos una masa total de 0,408 toneladas de sólidos solubles, lo cual decimos que queríamos que el 100% que sale, el 100% de este sale por el extracto de acá. ¿Por qué este número? Porque recordemos que un 10% no pertenece aquí ¿qué es? A esta salida de acá, sino a la salida de desperdicio como tal. La salida del extracto, miren lo que yo les decía. La salida del extracto es de 0,3672 toneladas, la que nos va a salir aquí. Es el 90% extraído. Esta es la masa útil del producto. Perdón, aquí me equivoqué. En la totalidad de sólidos solubles es lo que me sale de extracto y salida de estos dos. Y aquí ya te estoy explicando pues lo que está saliendo por cada uno. Y la salida residual es de 0,0408 toneladas, es decir, el 10% no extraído de esta masa es una pérdida del producto, la cual vendría siendo aquí en la extracción como tal. Y la salida total sería 0,408 toneladas. Y aquí voy aquí. Entró 1,7 por aquí, 0,5 por acá, nos dio un total de 2,2 toneladas. Estas 2,2 toneladas, al hacer un proceso aquí en la extracción como tal, nos generó que por aquí salga 1,04 toneladas, que vende siendo el producto, y por acá, si no estoy mal, salió el 1,16 toneladas. Sí, porque ahí, si no estoy mal, suma 2,2 toneladas. Bueno, algo así decía el documento. Entonces, esa es la explicación como tal. O sea, es una explicación muy sencilla, muy básica. Para entrar más en detalles, pues lógicamente tocaría tener un poco más de tiempo. Pero esa es mi presentación como tal. Muchas gracias por su atención.